cuerpos, por ejemplo. El cuerpo de transformación, como llamamos al de Nirmanakaya. Es grandioso porque nos permite transformarnos, renunciar completamente a toda felicidad para pensar en función de nuestros semejantes. Hay, por ejemplo, grandes arabs, no lo podemos negar budas de contemplación, llamémoslos nosotros pratyecas, que se preocupan sí por su perfeccionamiento interior, pero que son crueles. Esos que no trabajan por la humanidad, que no hacen nada por el mundo. Ese no es el camino de la auténtica perfección. Si nosotros trabajamos no solamente dentro de sí mismos, por sí mismos, sino que también trabajamos como misioneros llevando la enseñanza de puerta en puerta, sacrificándonos por la humanidad. Seguimos el camino de los Nirmanakayas, que es el mismo de los bodhisattvas de compasión. Los Nirmanakayas. Claro está que sí. Téngase en cuenta que el cuerpo de Nirmanakaya lo adoptan los bodhisattvas para trabajar por la humanidad. Por eso es que al cuerpo de Nirmanakaya se le llama cuerpo de transformación. Es un cuerpo de perfección. Otra cosa es el cuerpo de Sambhogakaya o cuerpo de disfrute. El cuerpo de disfrute realmente es bello, hermoso, nos permite gozar de la vida libre, su movimiento, sentir la dicha del universo en cada uno de nosotros, nos da un estado de beatitud extraordinario. Mucho más allá del cuerpo de disfrute tenemos el cuerpo del Dharmakaya. El cuerpo del Dharmakaya, en realidad, de verdad, es el cuerpo ley. El cuerpo de aquel que se sacrificó por la humanidad. El cuerpo de aquel que en el mundo podría ser denominado adeptus exentus, pues ha cancelado todo karma, experimentado el Shunyata, ha salido ya de los procesos de la Laya Vijnana, que son procesos meramente psicológicos, ha pasado más allá de lo psicológico, ha entrado en el terreno de lo ontológico. Así, mis queridos amigos, que bien vale la pena seguir trabajando sobre sí mismos, sobre nuestra propia conciencia interior, que es la conciencia cósmica, embotellada, pero que debemos purificar esta conciencia interior, es un hecho. Se purifica mediante la desintegración de los elementos psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Al formar el cuerpo de Dharmakaya, el elemento que está procesándose, digamos, hacia la maestría de perfección, allí ya cuando se forma ese cuerpo, cuando se empieza a formar ese cuerpo, hay ya transposición atómica en el proceso de la momificación, o no es en ese momento, sino un momento más atrás. Bueno, es completamente diferente de la cuestión que tú preguntas, porque una cosa es la cuestión esa de la momificación egipcia o inca, como sea, y otra cosa son las verdades ontológicas o psicológicas. En la cátedra no me he referido precisamente al vehículo físico, he preferido únicamente tratar sobre lo ontológico, a la luz de Shunyata y con plena explicación de la Laya Prajnana, que es diferente. Así pues, que mejor será que nos concretemos a estos dos basamentos, el ontológico y el psicológico. Conviene también que nosotros aprendamos a conocer lo que son los límites de la confrontación lógica. Si nosotros buscáramos la paz auténtica dentro de las confrontaciones lógicas, incuestionablemente no la hallaríamos. Quien quiera experimentar la verdad tiene que salirse de la lógica. No importa cuán bien estructurada esté esta última. Cuando uno estudia a don Emmanuel Kant, filósofo de Königsberg, se maravilla de las confrontaciones lógicas y de la perfecta, de los procesos
planteados por él en su crítica, en la cuestión del razonamiento. Pero ni los silogismos más perfectos, ni los prosilogismos mejor estructurados, ni los silogismos más grandiosos podían brindarnos la auténtica paz de la verdad profunda. Nosotros necesitamos indubitablemente, si queremos experimentar la verdad, salirnos de la lógica, porque la lógica no es una morada verdaderamente perfecta para el ser. Necesitamos algo más que las confrontaciones lógicas, algo más que los procesos inductivos o deductivos. Necesitamos ciertamente del cuerpo del Dharmakaya, de ese Dharmakaya que experimenta y que puede experimentar a la hora que quiera directamente el Sunyata, y que sin embargo, a pesar de todo, se mantiene en esa línea geométrica auténtica y perfecta que marca, dijéramos, el camino centro entre la maquinaria esta de la relatividad y el vacío iluminador, lo que no es del tiempo. No sé si la pregunta que le vaya a hacer maestra pueda ser un poco inocente, pero tengo la idea de pedirle con lógica elemental y formal una pequeña explicación sobre el proceso que usted nos ha explicado una parte, digamos, superior, de lógica superior, podríamos decirlo así, a pesar de que nosotros no estamos preparados para entender la lógica superior. Pero tengo interés en conocer de qué manera sencilla se podría entender el proceso entre la tercera coordenada y la cuarta coordenada, cuando se explica la formación de los elementos que van desintegrando, permitiendo que se procese de un campo al otro campo. Si yo no puedo explicarme mejor, no sé si... Bueno, entiendo lo que es el proceso multidimensional, eso es obvio. Es claro y no podemos dejar de explicar esta cuestión. Vivimos en un mundo pues de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, eso ya lo sabemos. Indubitablemente, la cuarta coordenada es diferente. Esta cuarta coordenada o cuarta vertical llega hasta interferir realmente con el mesón K, o con las regiones esas en las que se procesa el mesón K. Se ha podido investigar a través de los científicos chinos cómo el mesón K es alterado por fuerzas de un universo paralelo. De la manera que la misma ciencia oficial está llegando a la cuestión de la cuarta vertical. El mesón K, por ejemplo, no se procesa exactamente de acuerdo con las leyes de la tercera dimensión. Pues no actúa de acuerdo con la ley de la paridad. Es vital dentro de un mundo tridimensional. Se mueve en forma distinta, interferido perfectamente por un universo paralelo. Es el universo de la cuarta vertical. Se nos ha dicho que esta cuarta vertical en alguna forma se relaciona con el tiempo, puesto que podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Precisamente ahora, en este viaje que hicimos nosotros por Durango, estuve en contacto con un hombre bastante interesante, un físico atómico. Este hombre, a pesar de ser un genio en física nuclear, aprendió a moverse con el cuerpo físico en el tiempo. Viaja en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. De manera que para él, siendo físico, estrictamente físico atómico, que va a establecer una planta en Veracruz, planta atómica. Sin embargo, ha logrado dominar la cuarta vertical y viaja, repito, en el tiempo. Un poco más allá del tiempo tenemos la quinta coordenada, es la eternidad. Más allá de la quinta coordenada está la sexta vertical, que no es tiempo ni eternidad, se encuentra más allá del tiempo y de la eternidad.
Van que pongan ustedes cuidado. Mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, el mundo en que nos movemos, ¿entendido? Mundo de la cuarta vertical, el tiempo. Mundo de la quinta, la eternidad. El mundo de la sexta, eso que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último, la dimensión cero desconocida. Este es el planteamiento concreto. Pero bueno, a nosotros nos interesa a través de nuestro trabajo, que ha de procesarse en 7 niveles, desintegrando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, llegar a la dimensión cero desconocida y sumergirnos posteriormente en la totalidad, el seno de la gran realidad. Pero el trabajo es de enjundioso contenido, profundo, didáctico y dialéctico. Se requiere conocer las técnicas de fondo en la cuestión de la meditación profunda. Venerable maestro, ahora que se ha tocado estos puntos de las dimensiones, de la relatividad y del juego, tengo algunas inquietudes al respecto. Si el movimiento del cual se habla mucho, pero que realmente no se sabe qué es, tiene su origen en el fuego, y otra inquietud es si realmente el espacio en las diferentes dimensiones, siendo uno, tiene diferentes movimientos. Pues tu pregunta es interesante, pero resulta extemporánea. Ya pasó el siglo XVIII que se distinguía y se hablaba sobre fuerza y materia, que se discutía sobre eso y se agotaba la gente discutiendo sobre eso. También se decía que la materia era un modo del movimiento, el espíritu era otro modo del movimiento, ¿no? Está anticuado ese concepto. Hay necesidad de ser más profundos en el pensar. Esto es demasiado superficial. Tenemos que ahondar más en la cuestión interior profunda, ¿no? Y comprender que lo interesante para nosotros es un monismo, no un dualismo. Si aprendemos a pensar en forma monística, más allá de los dualismos conceptuales y de las confrontaciones lógicas, sean estas aunque sean estas del tercio órgano en estilo Uspensky, incuestionablemente podemos en verdad pensar mejor, transformar nuestra mente y así por ese camino producir cambios más a fondo, porque indudablemente las ideas son necesarias, pero hay que saberlas usar. Ideas monísticas nos llevan a un cambio integral total. Pues monístico es el Dharmakaya. Los Dharmakayas no son dualistas jamás, siempre son monistas. Por eso un Dharmakaya no se afiliaría a una escuela de extrema derecha o de extrema izquierda, es revolucionario. Marcha por el camino del centro, que es el camino de la síntesis. La cuestión multidimensional es innegable. Pero en esta cuestión de la multidimensionalidad del espacio hay muchas sumas y restas. Se trata de cuestiones meramente matemáticas. Y eso es lo fundamental, saber que las entidades que gobiernan este universo de la relatividad son números vivientes. Entremos pues en el terreno de las matemáticas. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Maestro, usted nos habla de que para hacer el cambio radical. ¿Cómo? Nos dice que para hacer el cambio radical hay que meternos en un intelecto. Y en la emoción del intelecto, la doctrina, y vivir en base a lo que es la doctrina. Pero pregunto, a manera de una aclaratoria, ese punto geométrico donde se mueve un Dharmakaya está entre el vacío iluminador y la confrontación psicológica, vendría siendo el estado de conducta de un superhombre que puede estar más allá del bien y del mal y no puede interpretar las multitudes de forma correcta. Porque podríamos pensar, maestro, que digamos de forma fanática la doctrina llevaría como mal interpretada a la musicatería y el no cumplimiento de la doctrina nos llevaría entonces al camino del error. Llegar a
ese estado de punto geométrico es como llegar a un equilibrio como el que tiene un superhombre. Vale. Obviamente el superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal.